Desde el arranque del programa le di cuenta de la aparición con vida de Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco del Arcón Guerrero, y de su padre, Juan Vega Arredondo, quien había sido privado de la libertad el sábado pasado por un grupo armado. Vamos a platicar al respecto con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero. Juan, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Bueno, pues esta es una noticia que llamó muchísimo la atención. Juan, ¿qué es lo que se sabe? Pues primero del secuestro del padre del alcalde de Taxco y segundo, pues de la desaparición de él mismo durante algunas horas. Sí, el papá del alcalde, Juan Vega Redondo, es el director del Hospital General de Taxco. Este sistema que antes pertenecía a la Secretaría de Salud y hoy es parte del sistema IMSS Bienestar. Se dirigía al hospital temprano, dicen que salió de su casa a las 8 de la mañana y ya no se supo de él. Se encontró eh, al otro día el domingo se encontró su vehículo abandonado en una comunidad a unos 20 minutos de la ciudad. Se puso la denuncia, empezó a circular la versión en las redes, en los portales, en los medios digitales, y ya por la noche la Fiscalía General del Estado reconoció el hecho y dice que abrió una carpeta de investigación eh, para porque fue privado de la libertad por particulares el padre del alcalde de Taxco. Esto fue la desaparición, el secuestro, la privación de la libertad ocurrió el sábado. Hasta la noche del domingo la autoridad reconoció el hecho y se desplegó un aparatoso dispositivo de búsqueda y cuando se informaba de cómo se movía este contingente de soldados, guardias nacionales y policías de diversas corporaciones federales, estatales y locales, comenzó a circular la versión de que ayer, ya esto sería ayer lunes, circular la versión de que el padre del alcalde también había sido retenido mientras cuando acudió a negociar la Ujú. liberación del director del Hospital General y se reforzó el operativo de búsquedas. Fuentes militares confirmaron que el alcalde también estaba retenido. Esto digamos que fue alrededor de la mediodía de ayer y un par de horas después el secretario de Seguridad Pública Federal, García Harfuch, escribió en sus redes sociales un mensaje diciendo que ambos estaban libres y sanos y que los había encontrado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Después se supo que fue en una comunidad muy cercana al municipio guerrerense de Pilcaya. En resumen, Ujú. así fue como ocurrieron Eh, estos hechos, Pascal. Sí, Juan, muchas gracias. Oye, ¿se sabe por qué tomó la decisión el alcalde? Digo, entiendo el instinto personal, pero bueno, tratándose de una autoridad me cuesta un poco más de trabajo. ¿Se sabe por qué tomó la decisión de ir él personalmente a negociar la liberación del padre? Pues no se sabe, pero digamos que son prácticas, ¿no? Ujú. Acá, eh, con los grupos del crimen organizado, ¿no? Hay una expresión que se usa mucho en estos casos que sí, se dice, lo mandaron llamar, Ujú. ¿no? Lo mandaron llamar. Eh, sí, mandaron llamar a la alcaldesa de Chilpancingo, Motilia, ¿no? Lo recordamos, aquel desayuno. ¿Te acuerdas, no? Aquel Sí, caso, ¿no? sí, Mandaron llamar al presidente municipal que después apareció muerto, de Acapulco, Alejandro Arcos. ¿Te acuerdas también sí. de este otro caso, ¿no? Y como diciendo, bueno, aquí quienes mandan en estos lares son estos señores y hay que tratar con ellos, ¿no? Esa es la única explicación que encuentro, porque fue solamente con su escolta, Sí.
y todo indica que no avisó ni a las autoridades estatales ni a las autoridades federales. A ver, hay como antecedente la detención de un personaje que entiendo es de la familia mexicana, Juan Carlos Díaz alias el Goku. ¿Estaría esto relacionado, Juan? Sí, 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 tiene muchísima relación. El Goku, le dicen. Sí. Incluso una versión que recogió un enviado nuestro ayer a la ciudad, es una zona difícil de reportear, como entenderás, ¿no? Porque este grupo tiene mucha fuerza, presencia. Acuérdate que el alcalde anterior está prófugo, Sí. ¿no? Sí. Uno de sus hijos está detenido, acusado de secuestro. Impuso su ley, esta familia michoacana en este importante municipio. Acuérdate que estuvo a punto incluso de cancelarse una ceremonia de Semana Santa porque habían sido amenazados los penitentes, ¿no? Entonces, este enviado nuestro recogió la versión de que la familia michoacana, con la retención del padre del alcalde y después de este mismo, buscaba un canje con este personaje, el Goku, que identifican como el jefe de plaza, como se dice en el argot, en la jerga, que fue detenido la semana pasada. Se prefiguraba que se trataba de un personaje importante de este mundo criminal porque su detención motivó que taxistas bloquearan algunas horas las entradas y salidas a la ciudad. Sí. Entonces es una versión que existe, ¿no? De que el objetivo de este grupo era más que matarlos, como ocurrió en el caso del alcalde de Chilpancingo. Era Hace liberar al poco más de Goku. 2 años, era liberar Sí. un canje por el Goku. Bueno, Juan, tengo que hacer aquí una pausa obligada. Me gustaría preguntarte también por lo que está pasando en Acapulco. Si eres tan amable, regresamos en un par de minutos para hablar de eso. Sí, cómo no. Volvemos enseguida con Juan Angulo. Conversando con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero, quien pues nos ha dado los detalles que se conocen sobre el secuestro del padre del alcalde de Taxco y el subsecuente secuestro de él mismo. Ambos ya liberados, según se dio a conocer por parte de la autoridad federal. Juan, te agradezco que te hayas mantenido con nosotros. Contigo hemos platicado pues, varias situaciones de inseguridad que ocurren en el estado de Guerrero. Hemos platicado el caso de la Costa Chica y también pues, el caso de Acapulco, donde pues, continúan pues, muchos hechos delictivos relacionados con el transporte público. Relátanos, por favor, Juan. Bueno, sí, no han sido tan intensos como ocurrió hace un par de meses, pero sigue habiendo hechos de violencia vinculados con el transporte. Una familia de transportistas atacada en su casa hace unos días. El último hecho no relacionado directamente, pero que fue muy impactante porque ocurrió en la zona de los restaurantes de Barra Vieja, una zona muy frecuentada por los turistas en plena temporada vacacional. Mientras se desarrollaba una fiesta en uno de estos restaurantes, hombres armados irrumpieron en la misma, dispararon y mataron a 4 personas. Ayer se supo que 3 de estos 4, anteayer se supo que 3 de estos 4 eran hermanos. No se conoce el móvil, pero pues son disputas que hay entre grupos del crimen organizado que buscan el control de las zonas de Acapulco, Beltrán, ¿no? Pero sí no cesa estos hechos de violencia en la ciudad principal. Sí, yo creo que no se debe desconocer, estimado Juan, que pues vamos rumbo a un proceso electoral, en el caso de Guerrero y de otros 16 estados de renovación de la gubernatura y pues estos procesos, tanto estatales como municipales, han generado en
en el pasado, pues mucha violencia, ¿no? Tanto en la etapa de designación de candidatos como ya en la elección constitucional. ¿Cómo pintan las cosas, Juan, en ese sentido? Bueno, pues Guerrero siempre se menciona como uno de los estados ejemplares, por usar esta palabra, en términos de la relación entre política y crimen organizado. Ujú. Y esta característica se ha acentuado en los últimos años. Te decía de Tasco, el actual alcalde, el anterior alcalde está Detenido. Bueno, prófugo, perdón. no, prófugo, se Prófugo, sí. encuentra prófugo. Sí, El alcalde de Chilpancingo, que apenas acababa de tomar posesión, a los 6 días de tomar posesión asesinado. de las elecciones pasadas fue asesinado. Ujú. Entonces sí hay preocupación. Hoy, por lo que sucedió ayer, salió el tema de nuevo, como tú mismo lo estás eh, sacando. Eh, por lo que sucedió ayer en Tasco y se comenzó el dirigente estatal de Morena, consultado al respecto, dijo que van a ser muy cuidadosos en la selección de sus candidatos, pero lo cierto es que, dado los antecedentes, puede preverse también un escenario de violencia por el control de los municipios. Hay una renovación total en los 85 municipios del estado, hay una renovación del Congreso local, además del proceso federal de, de diputados Ujú. a la Cámara de Diputados y la misma gobernatura. Entonces sí hay preocupación porque no se desborde la violencia en un proceso por lo demás muy anticipado, ¿no? Sí, exactamente, a eso te iba a preguntar. Ya vemos mucho movimiento. ¿Para cuándo se espera que comience la etapa de precampañas? Digo, informalmente ya comenzó, pero ¿cuándo empezaremos a ver No, ya? legalmente falta mucho, Sí. legalmente hace hasta enero o Sí. febrero del año próximo, pero Morena inventó una figura ahí que le llama coordinadores de la transformación Ujú. y el proceso para elegirlos arranca el 22 de junio, Ujú. es decir, dentro de 2 meses aproximadamente, ¿no? Bueno, Y sí, sí. ya quienes sean elegidos para ese cargo se perfilan para ser el candidato o la candidata a la gubernatura, y eso va a ocurrir en Guerrero y en 16 estados más. Sí, aprovechando, en el caso de Guerrero, pues está la polémica en torno a las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio y la oposición que tiene la presidenta a que familiares asuman los cargos o sean sucesores en los cargos públicos. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la lucha por la gubernatura? Bueno, el senador ha sido ambiguo en su respuesta, insiste en que se va a disciplinar, que no se va a salir de Morena, que no tiene previsto postularse por ningún otro partido, eh, y que va a hacer lo que su partido decida, Ujú. pero al mismo tiempo dice que el pueblo es el que decide y hace alusión con esto a que él está arriba de las encuestas cuando se le mide con otros aspirantes. Pero bueno, tiene la imposibilidad, ya la presidenta lo ha mencionado muchas veces en su conferencia, hay un acuerdo del Consejo Nacional de Morena que la prohibición a familiares para postularse aplica en Morena desde las elecciones de 2027 Ujú. y no se va a esperar a las de 2030 como lo marca la Constitución, y ese es el estire y afloje que hay ahorita con el senador, ¿no? Y por eso se están movilizando, sobre todo mujeres, porque suponen que la salida para detener de plano las aspiraciones de Félix es decidiendo que le toca a una mujer ser Ujú. la candidata de Morena en Guerrero. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por ayudarnos con todo este panorama informativo del Estado. Te mando un abrazo. Sí, sí, buenos días, Pascal. Hasta pronto, saludos. Gracias, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Son las